En el último año de pandemia, lo que hemos observado a través de ODILA, del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, es un incremento entre un 200 y un 300% de las estafas o fraudes bancarios. Es algo que no solamente lo hemos reflejado en nuestros propios reportes, sino que también otras organizaciones han dado fe de ello. Y encontramos una clara explicación en que la pandemia ha obligado a muchos grupos o a muchos sectores sociales a tener que ayornarse, a sumarse a la banca electrónica, a un montón de medios de pagos electrónicos cuando ellos no lo estaban habituados. Por otro lado, las entidades bancarias o financieras han reducido la atención personal al público por las cuestiones de la pandemia, y esto ha creado un ambiente propicio para que los delincuentes o los ciberdelincuentes generen nuevas modalidades de estafa, sobre todo la del phishing, que es la que nosotros tratamos de enfocar nuestra campaña, que son estos engaños o fraudes a través de las llamadas telefónicas. Bueno, las metodologías son múltiples, entre ellas podemos encontrar sorteos, que quizás nunca participamos, pero mágicamente nos llaman de un programa de televisión o de alguna cadena de supermercado que ganamos un premio y nos tenemos que seguir ciertos pasos para recibir ese premio. Estar atentos ahí, porque si no participamos de algo no nos van a llamar que ganamos porque salió sorteado nuestro número de telefónico o algo, así que tengamos precaución en eso. También hay muchas estafas con el gancho ahora del tema de la vacunación, de la pandemia, entonces tener cuidado ahí. Si nosotros no nos anotamos en ningún lugar, o no nos van a llamar y no nos van a solicitar datos, porque generalmente los tienen a esos datos. Y otro también es el tema de las asignaciones por el tema de la pandemia o algún tipo de beneficio que podemos obtener, tratar de ir a los sitios oficiales, tratar de buscar el sitio oficial que está llevando a cabo esta medida y no contactarnos con un número de WhatsApp o algún llamado telefónico, sino tratar de ir a información lo más oficial posible. Así que son múltiples las modalidades que hay de estafa. Los delincuentes lamentablemente tienen demasiada creatividad, así que hay que estar atentos, desconfiar y, ante todo caso, ir a tratar de chequear, pero no caigamos en lo primero que nos lleva ese premio, porque si es urgente también tengamos en cuenta esto, porque todas las cosas que nos llaman son urgentes, tenemos que hacerlo ya, tenemos que hacer determinada acción, como por ejemplo ir a un cajero, así que si nos piden algún tipo de esa acción rápida, frenar y cortar la llamada como proponemos en la campaña, que es cortemos con el fraude. ODILA es un proyecto y es un observatorio que nació hace ya 5 años, que un poco lo que se propone es recolectar reportes de lo que va sucediendo en la realidad y tratar de contrastar la cifra blanca con la cifra negra. Esto significa, la cifra negra implica todos aquellos delitos que ocurren en la realidad pero que no llegan formalmente a oídos del Estado, ¿sí? Entonces, en la serie de reportes que hemos tenido anuales, hemos comprobado que cerca del 8 o 9 de cada 10 delitos no son reportados, no son directamente denunciados, por lo tanto el sistema no tiene conocimiento de que ocurre. Esto pasa por una multiplicidad de factores. Puntualmente con el fraude o las estafas bancarias, lo que proponemos es hacer foco sobre la responsabilidad de las entidades bancarias o financieras, tratando de cuestionar o realizar sugerencias, sobre todo porque los profesionales que estamos detrás del observatorio somos profesionales de la seguridad de la información y consideramos que hay medidas de seguridad que o no se están tomando, o si se están tomando no están siendo adecuadamente controladas o monitoreadas por parte de las entidades financieras, y esto lleva como consecuencia a que ocurran cada vez más fraudes de los cuales los ciudadanos o los clientes son las verdaderas víctimas, porque son los que pierden el dinero, muchas veces terminan teniendo que devolver igual un préstamo que no pidieron, y no encuentran una respuesta ni por parte de la fiscalía, digamos de la justicia formal, ni tampoco muchas veces de parte de su propio banco. Uno de los principales consejos es tratar de no brindar información telefónicamente o a través de mensajería como WhatsApp o Messenger, y en esto me refiero a número de DNI, CUIL, dirección, contraseñas, nunca enviar contraseñas por este tipo de medios, y tratar de comunicarnos, como bien repetía, con entidades que tengan quizás sus perfiles de redes sociales chequeados. Hoy en día la mayoría de las entidades bancarias, si estamos hablando, si tienen presencia en redes sociales, tienen el chequeado, el tilde azul ese que por ahí vemos en las celebridades, también lo tienen las instituciones, porque también los delincuentes aprovechan
a crearse un perfil falso con una entidad bancaria en WhatsApp o en Instagram. Simplemente le cambian el logo, ponen algunos datos y la persona cree que está hablando con esa entidad bancaria a partir de Facebook, Instagram o WhatsApp, y en realidad está hablando con un delincuente que la va a atender amablemente, que le va a solicitar algunos datos, pero esos datos van a caer en manos de los delincuentes, y eso es cómo se inicia después luego las estafas. Bueno, nosotros proponemos, que no significa que sean las únicas, pero la primera es la detección de accesos sospechosos, que esto implicaría de que si alguien ingresa a mi home banking a través de un equipo que yo nunca utilicé, una dirección IP nunca utilizada, o utilizando un dispositivo, por ejemplo un dispositivo celular nunca utilizado, por lo menos esto sirva como una advertencia a nivel del sistema. Esto se puede detectar, este acceso irregular, vamos a llamarle, y el sistema que proponemos o sugerimos, evitar la realización de transacciones que impliquen un grave riesgo para el patrimonio del cliente. Esto significa solicitar préstamos, realizar grandes transferencias de dinero. Esa es la primera de las medidas. Si detectamos un acceso sospechoso, tomar en cuenta eso y tratar de llevar adelante alguna medida. La segunda es detectar comportamientos sospechosos. Esto significaría que si en el mismo día hay alguien que accede al home banking, pide un préstamo preaprobado y realiza una transferencia a una cuenta que nunca le depositamos dinero, que nunca hubo una transferencia, todas esas condiciones juntas, si uno las ve objetivamente, probablemente en el 90-95% de los casos sea un caso de estafa. Entonces, el banco está en condiciones técnicas de detectar este comportamiento y poder por lo menos dejar esa transferencia en stand-by, y lo que nosotros sugerimos es requerir algún tipo de validación posterior a través de la aplicación que tienen las entidades bancarias, no sé, a través de alguna modalidad que el banco disponga, pero a lo que vamos es tratar de identificar estos comportamientos para evitar, o en el caso de que ocurra un fraude, y si el banco hoy dice no, nosotros asumimos el riesgo, se asume el riesgo que se le devuelva el dinero a las víctimas del delito. Una tercera medida que proponemos es la generación de un centro de reportes que efectivamente la víctima se sienta atendida, porque lo que está sucediendo hoy es que la víctima de la estafa no puede llamar por teléfono a la entidad bancaria porque nadie lo atiende, tampoco se lo atiende personalmente, el banco no se hace cargo de la situación, no se brinda información de lo sucedido, entonces tampoco tiene la evidencia suficiente para acercarse a una fiscalía y poder aportar los elementos probatorios que lleven adelante una investigación más o menos eficaz. Entonces esa es la tercera sugerencia, y brindar transparencia, porque lo que no se sabe, y por eso desde Odila nos involucramos, es cuál es la verdadera cantidad de delitos que están ocurriendo, y nosotros quizás que trabajamos en la materia nos encontramos con un montón de gente que se contacta. De hecho, bueno, con Aire Santa Fe ustedes han publicado muchísimas noticias acerca de víctimas solamente de nuestra región, y un poco eso es lo que queremos tratar de visibilizar un poco. La última medida de seguridad que proponemos, que no es una medida, sino que es solicitamos que el banco coopere con el cliente afectado. Es decir, yo ya fui víctima del delito, quiero iniciar una acción en la fiscalía, el banco debería decirme desde qué cajero se realizó la maniobra, a qué SBU se transfirió, a quién pertenece, cuáles fueron las acciones que se hicieron en ese cajero a mi nombre, cuáles fueron las condiciones del préstamo, un montón de información que de acuerdo a la normativa de protección de datos personales es del cliente, y que hoy los bancos tampoco se muestran reticentes a cooperar. Por lo tanto, también afectan nuevamente a la víctima, que no tiene una verdadera posibilidad de contar con la información para aportar en una fiscalía y que un fiscal lleve adelante la investigación necesaria. También hay otros consejos, como por ejemplo, si alguien te llama por teléfono y te obliga a ir a un cajero para cerrar la operación, para ganarte el premio, para quizás una compra, que vos estás vendiendo algún producto por Facebook y te dicen que te van a hacer la transferencia, que tenés que pasarle al CBU, y te guían los pasos y vos tenés que seguir esos pasos, ahí la recomendación inmediata es cortar esa llamada, porque puede ser fraudulenta. Hoy ningún banco te va a llevar a un cajero a que vos realices una operación. Lamentablemente esta es la operatoria más común que hemos visto en las estafas, donde ellos te van guiando y te hacen sacar un préstamo o hacer la transferencia de todos tus fondos a una cuenta que no conoces, y uno con el teléfono, en el cajero, con la pandemia, con el barbijo, se pone muy nervioso, entonces quizás actúa sin medir las consecuencias. Cuando termina la operación ya lamentablemente pasó todo, entonces no hay forma de prevenirlo. Por eso ahí la recomendación es cortar. Otra de las recomendaciones que tenemos es la de
tratar de, si nos ocurrió algún tipo de estas estafas y nos dimos cuenta cuando ya pasó todo, cuando quizás verificamos, es anotar cronológicamente cómo pasó todo, desde qué número te llamó, qué te pidieron, cuál era el modus operandi para poder detectarlo. Y a partir de toda esta anotación que tenemos, también otra de las recomendaciones es no borrar nada, no borrar ningún mensaje de WhatsApp, no borrar ningún mensaje de Instagram, por más que nos sintamos culpables, porque es lo que pasa, generalmente nos sentimos culpables, cómo podemos caer en esta estafa, nos sentimos unos tontos muchas veces. Entonces hay que guardar todo, anotarlo lo más fiel posible de lo que pasó, y con eso dirigirnos a una fiscalía a realizar la denuncia correspondiente, porque acá es muy importante como lo que mencionó Marcelo. Acá estos casos tienen mucha cifra negra, quiere decir que ocurren pero la gente no los denuncia, y no lo denuncia porque se siente culpable, porque no encuentra la respuesta de la justicia, porque los bancos no lo atienden, porque no sabe a dónde dirigirse, toda la problemática que ya explicó bien Marcelo. Entonces es súper importante que se dirijan a la fiscalía, que sigan los casos, que le pidan al banco que le realice el stop debit, que no le debiten hasta que se aclare la situación, porque muchas personas al sentirse culpables terminan pagando los préstamos y lamentablemente acá le están pagando un préstamo a un delincuente, los bancos nos hacen cargo y la persona termina siendo víctima de todo este sistema. Así que lo que estamos tratando de fomentar es que la persona denuncie y trate de hacer ese seguimiento de la denuncia. Sabemos que es tedioso, sabemos que es molesto, por eso también estamos tratando de que los bancos puedan colaborar en este centro de denuncia asistiendo a las víctimas. Bueno, la gente se puede obtener más información sobre la campaña en www.odila.org, y ahí va a aparecer un apartado que es Cortemos con el Fraude, que es la campaña que estamos lanzando hoy.